Obviamente que algo hicimos mal. El hecho de ponernos en dos patas cuando éramos mamíferos inicialmente, que caminábamos con cuatro patas, no nos dotó de mayores bases de apoyo. El pie proporcionalmente sigue siendo chico para la altura del ser humano y para la exigencia a la que está sometida, fundamentalmente a la columna lumbar. Si bien las enfermedades de la columna está demostrado que son en espejo, o sea, los dos segmentos móviles, que son la columna cervical y la columna lumbar, se enferman de la misma cosa y casi que simultáneamente. O sea, un paciente que tiene bruxismo primero rectifica la cervical y a los meses rectifica la lumbar y empieza con un síndrome doloroso que uno no sabe por dónde empezar el tratamiento, o lo más lamentable es que la mayoría de todos los profesionales, y me incluyo, pensamos que el paciente es un exagerado, que tiene bajo umbral, que son mentiras, que no puede ser que duela toda la columna. Pero en realidad es así. Y lo que nosotros debemos aprender a respetar, más allá del relato del paciente, porque difícilmente el paciente mienta o exagere. Después de varios años de dolor sí va a empezar a exagerar, pero inicialmente hay que mirar a la columna en su conjunto, aunque el dolor referido pertenezca solamente a uno de los tres segmentos, o que tenga ciática, o que tenga una cosa que indique más que la dolencia es a nivel lumbar o sacro. Pero la columna se mira como a todo el paciente. La columna no está aislada, las 5 vértebras lumbares no están fuera de contexto, o sea que si el paciente fue operado de rodilla, si al paciente se le cortó el tendón de Aquiles, si el paciente tiene pie plano, si tiene bruxismo, yo insisto con el bruxismo porque es una fuente proveedora de dolores de columna muy importante. O sea que a estos pacientes no hay que solamente mandarlo a reparar la ATM, sino que hay que revisarle también la columna y las posibles alteraciones en la curva. Las curvas de la columna son fundamentales. Hay un viejo trabajo, y viejo les digo años 700, publicado por los chinos, que lamentablemente lo tengo puesto en alguna charla y no lo pude encontrar, donde ya los chinos hablaban en aquellos años sin tomografía y sin resonancia y sin tanta cosa, de la importancia de la fuerza de la gravedad sobre la dinámica de la columna. O sea, todos ustedes saben mucho más que cualquiera de nosotros la biomecánica de la columna. Y ya se concluyó ahora con resonancias funcionales. Saben que en varios países del mundo se está haciendo resonancia de columna con el paciente de pie, porque una resonancia con el paciente acostado cómodamente y las piernitas semiflexionadas sobre un almohadón y otra almohadita en el cuello, no le imprime ninguna fuerza a la espalda, como uno la somete las 24 horas del día prácticamente, y entonces se evitan hacer muchísimos diagnósticos, se impiden hacer muchísimos diagnósticos. Así que los chinos trazaron los primeros trabajos de biomecánica de la columna y sabemos que el cambio de posición horizontal en 4 patas a la bipedestación le dio curvaturas a la columna del ser humano. Somos el único mamífero grande que camina en 2 patas. Y si bien la columna primitivamente era horizontal y prácticamente recta en todos sus segmentos, se nos fue dando curvaturas que tienen que respetar un eje, o sea, como animales que dependemos de la fuerza de la gravedad, todos los que vivimos en este planeta, tenemos un centro de gravedad y es el punto de convergencia de los 3 planos que pasan por el centro de la columna: un plano frontal, un plano sagital y un plano transversal, donde se produce la intersección de estos 3 planos. Ahí se dice que es el centro de gravedad del cuerpo. Y estos chinos habían publicado, habían escrito en un papiro, vaya a saber en qué, que
la referencia se tomaba en el plano sagital, partiendo desde la hipófisis, que la hipófisis era considerada como el centro del universo, está casi en el centro de la base del cráneo, o está en el centro de la base del cráneo. Partiendo de la hipófisis y trazando una línea recta hasta el piso, con el paciente de perfil, en condiciones ideales, el plano sagital debería pasar por la séptima vértebra cervical, por la 12ª dorsal, por la 5ª lumbar, por una parte de la rodilla y por la planta del pie, por uno de los huesitos de la planta del pie. El hecho de que ese eje del cuerpo se desvíe de su centro y no tengamos un ángulo de cero, sino que empecemos a tener alguna inclinación por no reunir los puntos del eje corporal, hace que la columna se desmorone, literalmente igual que el albañil que pone la plomada para que la pared le dé cero. Si la pared está torcida, se va a desmoronar. Y no se olviden que nosotros a la columna la usamos absolutamente para todo, para todo. No hay ninguna actividad que la respiración, la digestión, el estar sentado, parado, caminando, tosiendo, mirando tele, para todas las actividades utilizamos a la columna. Acá a la izquierda ven más o menos dibujados los puntos que tiene que reunir el eje del cuerpo y la angulación a la derecha de las curvaturas normales y digamos el problema de la rectificación no es un problema solamente de la columna, es la consecuencia de una columna que está maltratada, que está sometida a fuerzas que son desiguales. Ahora con el sedentarismo ustedes van a recibir una oleada importante de pacientes y digamos, todo parecería ser que parte por un cuadro que genere atrofia de los músculos espinales. Acuérdense que la columna lumbosacra es la única que tiene un músculo potente que tiene las mismas características que el músculo externo, que el músculo espinal, y este músculo situado en la parte más profunda del abdomen, en el retroperitoneo, es el psoas, o sea, de ahí la importancia del músculo y mirando un poquito lo que la naturaleza hizo espontáneamente, preguntémonos por qué la columna lumbar tiene semejante músculo por dentro que contiene el cuerpo de la vértebra y la importancia del músculo espinal para contener todo el ejercicio y todo el sometimiento y toda la fuerza que está sometida a la columna, que es la que soporta todo el peso del tronco y de la cabeza. Así que las curvaturas son el primer indicio de salud de una columna. Cuando el músculo empieza a atrofiarse porque no hace actividad física, porque fue operado y se cortaron filetes nerviosos, empieza a desgastarse primero la articulación, se pierden las sinoviales de las pequeñas articulaciones que tiene la columna y empieza a incidir toda la fuerza en el disco. El disco, ya saben lo que es, ahora les voy a decir un ejemplo grotesco para que no nos olvidemos a qué se parece un disco, pero el disco se empieza a secar cuando las fuerzas son desiguales, el anillo fibroso se empieza a deshidratar, eso hace que el disco pierda su elasticidad y puede llegar a aparecer la hernia de disco. Entonces, si nosotros volvemos a la curva como para terminar con este tema, si nosotros tenemos presente los dos segmentos móviles de la columna, porque la verdad que las costillas son un buen equilibrio que hace que esas vértebras sean las que menos sufren. Tienen como el alerón de las costillas y entonces es mucho más estable la columna dorsal. Pero la columna cervical y la columna lumbosacra son segmentos móviles y no se pueden permitir que cambie esa curva porque se descentra el eje de gravedad y empiezan las enfermedades. La curva es lo que le da en realidad mayor estabilidad y aumento de la resistencia de la columna. El hecho de que se enderece, por ende, le va a dar menor estabilidad. Si hay alguna malformación congénita como las espondilolisis,
va a terminar en una espondilolistesis y va a terminar en una cirugía por desplazamiento del cuerpo y por ende desplazamiento de las estructuras nerviosas. O sea que la curva de la columna como concepto tiene que ser preservada, indicar al paciente todo lo que está bien, que esa curva no se pierda ni hacia la cifosis ni hacia la rectificación o la inversión de las curvas de la columna. Entonces, de las enfermedades no vamos a hablar. El disco. El disco se lo compara con un huevo frito, ¿cierto? Tiene una parte periférica, que sería la yema del huevo, que es el anillo fibroso, que es bastante más resistente que la clara, que sería el núcleo pulposo. Y entonces lo que se hernia habitualmente en el 100% de los casos es el núcleo pulposo. Se seca el anillo, se va deshidratando, va perdiendo su elasticidad, va perdiendo agua por el mal uso de la columna y por la desigualdad de las fuerzas que inciden en ese disco. O sea, si el centro de gravedad pasa por la L5 y este centro se pierde porque el paciente tiene escoliosis o le hicieron un reemplazo de cadera o lo que sea que rectificó, cambió la curva de la columna, el centro de gravedad se pierde y entonces la fuerza de gravedad le va a pegar a otro cuerpo. Lo mismo pasa en el paciente operado, la fuerza de gravedad le va a pegar siempre a la vértebra operada por los desplazamientos que se generan como consecuencia de la cirugía. Entonces, cuando se seca el anillo fibroso, se resquebrajan las fibras, se abren y por allí se escapa la yema del huevo, que siempre migra hacia atrás. Esto es un fenómeno natural, porque acuérdense que hacia adelante, hacia el abdomen, está el ligamento común vertebral anterior, que es una cincha muy dura de vencer para una estructura tan frágil como es un núcleo pulposo. Entonces, hacia atrás, que no tiene nada, tiene el vacío mismo y donde está contenida la estructura nerviosa, es muy fácil de comprimir hasta que desplaza a la estructura nerviosa contra el próximo vecino, que es el hueso, ya sea en las apófisis transversas, en las pequeñas articulaciones interapofisarias o, lo más grave, una extrusión completa del disco que le ocupa todo el espacio a la médula o a las raíces nerviosas. Así que, si ustedes recuerdan el esquema de la izquierda, el vecino más próximo de la hernia de disco que migre va a ser alguna estructura neurológica, o una raíz nerviosa, o directamente la médula en los segmentos más altos. ¿Cuál es el resultado de esta columna que está trabajando mal? El dolor. O sea, es muy prevalente. Es el primer motivo de consulta en los consultorios de traumato y nosotros tenemos más de un 35% de consultas diarias de pacientes que vienen con dolor en algún segmento de la espalda. El tema es que son pacientes que llevan muchos años de dolor y de no resolver porque o no les explicamos bien de lo que se trata. Y los pacientes, yo insisto, son un poquito difíciles y están esperando la pastillita mágica que les saque el dolor sin que ellos contribuyan con hacer lo que tienen que hacer, que es ponerse a hacer la actividad física, la actividad de rehabilitación, la osteopatía, la fisioterapia, lo que sea, pero que los ayude a devolverle una anatomía coherente con las exigencias de la columna. Entonces ya muchas veces cuando uno los recibe, el paciente está deprimido, no duerme, le duele en la cama, le duele en reposo, alteró totalmente su actividad social, no puede reunirse con nadie porque está verdaderamente muy dolorido. Entonces, como la calidad de vida de estos pacientes está muy alterada y es la primera causa de ausentismo laboral. La lumbalgia en el mundo entero es la primera causa de pérdida laboral en el mundo. Cuando uno agarra a este paciente en uno de los primeros episodios de dolor, no es que la vida del paciente se acaba, el que jugaba rugby va a poder seguir jugando rugby, el que hace carreras va a poder seguir haciendo carreras, en fin, el que tiene que trabajar en una fábrica 8 horas de pie, bueno, no va a tener más remedio. Pero
nosotros tenemos que guiar a ese paciente para que mejore el entorno de su columna y conviva con una columna que ya se deterioró, o sea, devolverle la lozanía y la integridad a una columna a la que ya se le deshidrató un disco o dos, o tiene alterada la curva, va a hacer que el dolor probablemente recidive. Pero bueno, la calidad de vida del paciente tiene que volver a la normalidad lo antes que nosotros podamos ofrecerle, ¿cierto? Un tratamiento que sea compatible con una vida normal. El tema es que no se sabe bien cuál es la causa definitiva y si uno lee mucha bibliografía de todo el mundo, en el 75% de los casos no hay ninguna causa de dolor de espalda. Duele porque a la mínima rectificación, el mínimo roce de dos facetas articulares duele, que no tiene ninguna traducción radiológica muchas veces ni ninguna traducción en la biología del paciente. Uno se esmera en descartar la hernia de disco, pero la hernia de disco es la consecuencia de una columna que viene maltratada desde mucho tiempo, a excepción de las hernias agudas por un accidente, por una caída, en fin, una persona se cae sentada por una escalera y no sería raro que desarrolle una hernia de disco aguda, pero en la gran mayoría de las resonancias que uno evalúa, el disco está negro, y está negro crónicamente, no es un negro porque perdió agudamente la hidratación, eso no existe. Y el disco negro que no está migrado también duele. Es una de las causas, entre otros millones, de los dolores de la columna lumbar. O sea que uno tiene que corregir la postura, corregir las curvas, corregir la hernia, corregir la faceta articular, corregir un pequeño trazo de fractura. Y bueno, y hay situaciones fisiológicas como el embarazo, que suele ser una fuente tremenda de dolores de espalda, que cuando nace el chico, si la mamá se recupera bien, el dolor se va, digamos que es un dolor más vinculado al sobrepeso y a la hiperdordosis del embarazo que a una enfermedad primaria de la columna. Y hay otra situación que también duele y que es de solución quirúrgica 100%, que es la estenosis del canal vertebral, que en más del 80% esas estenosis son congénitas. Ahora vamos a repasar un poquito la imagen. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el dolor en general, sin entrar en detalles? Bueno, factores inmodificables como la edad o enfermedades preexistentes, pero factores modificables son la mayoría: el sedentarismo, el exceso de peso, levantar objetos permanentemente de manera incorrecta, el tabaquismo. El tabaquismo, aunque les parezca mentira, es una causa importante de dolor de espalda, no porque enferme la espalda, sino porque produce isquemia. O sea, los pequeños filetitos nerviosos, ramas secundarias y terciarias de los gruesos troncos nerviosos de la espalda baja, como son el crural, el ciático, todos los abdóminos genitales, los femorocutáneos, todos esos nervios que salen de la columna lumbar y que van hacia las piernas, tienen infinidad de filetitos que se distribuyen en la zona por la que van transcurriendo. Estos filetes, acuérdense, van acompañados de una arteria y dos venitas. Casi todos los nervios del cuerpo, salvo los pares craneanos, van acompañados de una arteria y dos venas. El tabaco tapa esas pequeñas arteritas y entonces empieza un dolor de isquemia. Digamos que fumar hace mal para muchísimas cosas, y también para exacerbar los dolores de espalda. Si uno mira una resonancia, esta que les puse es un lujo. Ojalá que todos tuviésemos esta espalda a los 60, a los 70 y a los 80, y empezando mucho antes, digamos. Esta espalda puede ser, hoy por hoy, por lo que estamos viendo, de un chico de 18 años. Porque, impecable. Sí. Impecable. Para las cosas que se ven en los consultorios, sí. Impecable. Con este nos quedamos sin trabajo si todos vienen con esto, ¿cierto? Pero bueno, fíjense que la alineación de los cuerpos es perfecta. Si uno mira, o sea, esto es posterior, esto es anterior.
la alineación del muro posterior de los cuerpos es normal. Esta es la secuencia T2 en el sagital, digamos, el disco sano blanco, porque fíjense el color que tiene el líquido cefalorraquídeo, que es agua pura, bien blanco. El disco sano en T2 es un disco blanco y el límite es un límite bien definido que se termina. Se considera que un disco es normal si se termina dentro de los límites de la vértebra. Todos estos discos están sanitos, tienen la altura conservada, el saco dural, acá alcanzamos a ver la punta del cono medular bien acá arriba y de ahí para abajo las raíces de la cola de caballo, el filum terminal aquí abajo, bueno, normal, no tiene, en el espacio de los músculos espinales no se ven músculos blancos, que ese es una variable, acá están los músculos espinales en el corte axial, es una variable que nosotros tenemos que valorar muchísimo, porque cuando el músculo está blanco es porque está muy atrofiado, y lo blanco es grasa, aunque la persona pese 40 kilos, pero la grasa no sostiene, la grasa del músculo lumbar, del músculo espinal, no sostiene la columna y es uno de los comienzos de la catástrofe. También se empieza a desmoronar la columna cuando la persona tiene mucha atrofia muscular. Yo tengo un maestro de cosas de columna que trabajé los últimos 32 años con él, que se llama Jacques Theron, que es el que inventó el discogel, que ya vamos a hablar, y con él hemos hecho locuras, porque él hace lipoaspiración de la grasa espinal. Cuando el paciente no tiene la voluntad de hacer gimnasia y el dolor no cede con nada, en un contexto osteoradicular normal, que es decir, que no hay osteofitos, no hay hernia de disco, no hay fractura, no hay, bueno, le aspirábamos la grasita y teníamos un 50% de buenos resultados, con una jeringa nomás, porque en algunos pacientes hay bastante grasa. Pero fíjense que acá hay como una unidad muscular, el psoas derecho, todos los músculos espinales del lado derecho, del izquierdo, y el psoas del otro lado. Todos músculos tónicos, todos músculos bien desarrollados. Esta es la imagen que nosotros tenemos que grabar como para comparar cuando venga una persona con una columna que ya no está tan tónica ni tan divina, tiene un par de discos deshidratados. ¿Alguien quiere hablar? No, está bien, Doc. En la imagen anterior, nosotros ayer justamente hablábamos con los alumnos y le explicábamos de esa viga lumbopélvica entre el psoas y esos paravertebrales justamente que tienen que estar agonistas y antagonistas equilibrados. Exactamente, sí, exactamente. Y el psoas es un músculo que se automantiene, digamos, uno no necesita mayormente hacer un ejercicio con la caminata sola, con estar sentado, parado, el psoas se mantiene tónico. Es muy raro ver un psoas con transformación grasa, pero los músculos espinales acá es lógico que tenga estas vetas así de grasita, es un músculo, pero es muy importante mantener esta cincha de músculos junto con los abdominales como para que todo el entorno muscular haga que la columna se mantenga sana para toda la vida. En estos casos, ejemplos patológicos, si se fijan, este es un caso de protrusión discal, el disco ya no está tan blanco como los discos superiores, está más negrito, la altura no disminuyó mucho, pero tiene un límite más impreciso, y si bien no hace impronta sobre el saco dural, si esto progresa, ya va a tener alguna impronta sobre alguna raíz de la cola de caballo, que acá las estamos viendo, todavía un poquito más salido que el de arriba, pero tanto en este caso como en los discos perdieron su vitalidad, son discos mayormente grises y algunos negritos, con una pérdida considerable de altura, y es bastante frecuente que uno vea en una resonancia, en la transformación patológica del disco, que uno vea burbujas de aire adentro, y eso es porque el cartílago del anillo fibroso
digamos, libera nitrógeno, que es el resultado de la digestión de las proteínas de ese cartílago. Entonces el vacío discal, muchas veces, sobre todo en tomografía se ve mejor, se traduce por la presencia de aire y eso puede llegar a provocar dolor. No hay mucho para hacer más que tratamientos locales paliativos. No, es un mito lo que todavía no se termina de publicar acerca del disco mecánico y eso no ha funcionado hasta ahora, el reemplazo de disco. Al contrario, produce más dolor el aumento de presión en el espacio. Pero bueno, después hablamos un poquito de eso. Y si ustedes ven, en el axial, comparado con el anterior, acá tenemos un material que es diferente. Si ustedes recuerdan, en el normal, el hueso tiene un límite bien determinado, toda la cortical del hueso, acá lo vemos bien neto, y los límites del saco dural también son netos. Cuando hay disco interpuesto, ven que se interpone una sustancia que empuja al saco dural y el límite del hueso es un poquito más impreciso, no tenemos esa cortical sana, porque bueno, en este caso que pusimos acá, ven que el hueso está bastante puntudo, estos son todos osteofitos en una persona que tiene un principio de artrosis, incluso esta impronta posterior también está provocada tanto por el hueso como por el estiramiento de este disco. Y cuando hay una hernia de disco, bueno, ya se perdió completamente la noción de límite del disco sano, como se ve en los discos de arriba, el disco está negro, se mete en el saco dural, fíjense que acá este corte pasa por el disco, este corte axial, y lo que nosotros, vuelvo un minuto al corte normal, si puedo. Fíjense que en los recesos laterales tenemos el foramen radicular. Esta es una raíz que ya se desprendió de acá adentro. Todos estos puntitos son las raíces de la cola de caballo que a la altura de cada disco van a perforar la dura madre y van a salir para las piernas o para el órgano que tengan que ir. En este caso tenemos una raíz que ya se alejó del saco dural, ya salió, y este es el foramen radicular entre hueso y hueso. Por eso la hernia de disco comprime tanto a la raíz nerviosa, porque la empuja contra el hueso y no tiene escapatoria. Y acá abajo vemos la próxima raíz que va a salir en el próximo disco, que ya se viene preparando. Cuando nosotros miramos el axial de una hernia de disco, la verdad que acá no vemos nada, es imposible ver una raíz, vemos un receso muy estenosado y de este lado la raíz salió, pero toda esta estructura de la axila de la raíz está comprimida por el cartílago de la hernia de disco y fíjense el cambio en la musculatura espinal. Es un músculo que tiene más del 50% de infiltrado graso, un músculo flaco, un músculo que no puede sostener absolutamente nada y que coincide, tiene mucha atrofia muscular en este segmento, casualmente donde se enfermó el último disco, que bueno, es el segundo en frecuencia. Y lo que yo les decía también de la estenosis vertebral, muchas veces, más del 70-75% de las veces, está relacionado con la verticalidad de los pedículos. Si ustedes se acuerdan que el pedículo sano de la vértebra es como una copita de sidra, es una estructura bien abierta y por delante, por delante tenemos el canal medular. Pero cuando los pedículos están verticalizados, cuando se cierra el canal, hace que se comprima directamente la estructura neurológica que pasa por adentro. Los síntomas principales son la claudicación intermitente, que muchas veces se confunde con los pacientes vasculares. El paciente que camina 400, 500 metros o menos, una persona que estaba acostumbrada a caminar 4 kilómetros y empieza a reducir el perímetro de marcha porque aparece el dolor, la sensación de que se le anudan las piernas, y algún romántico lo llamó el síndrome del mirador de vidriera, porque tiene tanto dolor la persona que para disimular se para en un local, se queda descansando un ratito mirando la nada, el dolor se pasa
y vuelve a caminar sus 200, 300 metros hasta el próximo dolor. Si ustedes ven una estenosis del canal que se ve, por ejemplo, en la columna cervical, no hay ninguna duda, ¿cierto? Esta columna está totalmente inestable, una columna artrósica, con subluxaciones y con una médula, que es esto, gris, que tiene varios puntos de compresión, tanto anterior, que uno, si la compresión fuese solo anterior, podría pensar que está asociada a una hernia de disco, pero este también tiene compresiones posteriores, y por detrás que tenemos hueso. O sea que, fíjense como el canal medular se redujo en esta persona desde donde está abierto en las vértebras más altas o en las vértebras más bajas, con una médula que no tiene ninguna compresión, a una reducción de más del 50% en el lugar donde tiene la mayor estenosis. Esta persona se puede quedar tetrapléjica. Una pregunta. Perdón, no escucho nada. Una preguntita. Los síntomas de estenosis de la columna cervical. Te escucho todo entrecortado, perdón, no escuché bien. Los síntomas de una estenosis de la columna cervical. Sí. ¿Cuáles son? Los síntomas son trastornos de la marcha, trastornos de la marcha como una persona que está con una paraparesia, que tiene debilidad para subir o bajar escaleras, que tiene debilidad para levantarse de la silla. Puede haber algún síntoma sensitivo en las piernas que no obedece a un territorio radicular como un ciático popliteo externo. Tienen mucha debilidad para caminar, tienen trastornos esfinterianos y tienen parestesias tanto en los miembros superiores, que se le duermen los brazos ante el mínimo esfuerzo o en los movimientos de rotación de la cabeza, como durante el sueño. Si el paciente durante el sueño se pone en hiperextensión o en hiperflexión de la columna cervical, se comprime más la médula y entonces tiene una debilidad generalizada en los 4 miembros y esfínteres. Eso es lo clásico de la médula cervical, que siempre es gravísimo. Y estos pacientes se operan, se fija la columna, son de las indicaciones buenas de la cirugía de columna, donde ya está tan avanzado el proceso osteoartrósico que hay que estabilizarlo, porque esa misma inestabilidad de la columna hace que se comprima con cada movimiento, con la tos, con respiraciones profundas, y en general se ven pacientes muy mayores. En los chicos jóvenes también puede haber compresiones medulares y hay un síndrome que es bastante frecuente, por lo menos no es raro de ver, que es el síndrome de Hirayama, se llama, que los chicos estos nacen con un exceso de duramadre cervical y entonces cuando hacen movimientos de flexión del cráneo, o mayormente de hiperextensión, esa duramadre se pliega en la cara posterior de la médula y comprime la médula. Y al chico en ese punto se le duerme el brazo y empiezan con atrofia de algunos grupos musculares del brazo y entonces hay que hacer una resonancia provocando la hiperextensión. Y no es raro ver isquemias medulares en estos chicos. O sea que el síndrome de Hirayama es común en jóvenes y la mielopatía artrósica es de la sexta de cara para arriba. Pero bueno, ¿cuáles son las causas en nuestras sociedades? Bueno, el latigazo cervical, ustedes deben tener un montón de consultas de pacientes que frenaron de golpe, que los chocó el de atrás, que tuvieron una caída por algún mecanismo. Nosotros, neurólogos acá, no podemos hacer nada más que acompañamiento. Es un tratamiento íntegramente vuestro. Si bien es polisintomático, muchas veces se lo confunde con
el síndrome de estrés postraumático, porque todos estos pacientes o que los chocaron o que los agarraron del cuello para asaltarlos, bueno, siempre tienen un componente emocional muy fuerte. Pero bueno, eso lo dejo en sus manos. O sea, a nosotros no nos toca salvo darle pregabalina o darle algún antidepresivo suave hasta que se pase el síntoma depresivo, que usualmente lleva hasta 2 años, pero son pacientes con mareos, les suman los oídos, están desconcentrados, pierden la memoria, baja el rendimiento escolar. Es bastante complejo el síndrome del latigazo cervical.